Cerca la natividad de nuestro Señor Jesucristo, así que qué alegría, qué gozo. Vamos a comenzar a desarrollar nuestro tema en esta oportunidad que les hemos preparado, que se titula Novenario de Navidad. Sí. ¿Qué es el novenario en preparación a la Santa Navidad? Es una gran alegría, un gran gozo. Dichosos aquellos que ya nos estamos preparando, los que ya se están preparando y los que nos estamos ya preparando para celebrar el misterio de la Santa Navidad del Señor litúrgicamente el 25 de diciembre, mis queridos hermanos. Es de mucho gozo, es de gran alegría, mis queridos hermanos, jóvenes y señoritas. Hoy vamos a abordar este tema, pues también queremos dar a conocer nuestra fe cristiana católica. Sí, tenemos que conocer nuestra fe, mis queridos hermanos. Tenemos que dar razón de nuestra fe. Estamos en la segunda parte de este tiempo de Adviento, que se le conoce como natalicio, en donde pues ya se empieza a hablar sobre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso en esta oportunidad, en este día muy especial, nuestro tema se titula Novenario de Navidad. ¿Qué es el novenario de Navidad? Sí. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en Isaías, en su capítulo 9, versículo 1. El pueblo que caminaba en la noche divisó una luz grande. Habitaban el oscuro país de la muerte, pero fueron iluminados. Así nos dice el profeta Isaías, el profeta mesiánico, mis queridos hermanos, en el capítulo 9, versículo 1. Sí. Qué alegría, mis queridos padres de familia. Nuestro tema lo vamos a extraer del Evangelio de San Mateo, en su capítulo 1, versículo 20 al 25. También lo vamos a extraer de San Lucas, en su capítulo 1, en su capítulo 2, versículo 1 al 7. Para que podamos comprender qué es el tiempo de Adviento, pero especialmente en esta segunda parte, el tiempo natalicio, que es el novenario en preparación a la Santa Navidad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos, mis queridos hermanos? Sí. Para esto vamos a la Sagrada Escritura. San Mateo, capítulo 1, versículo 20 al 25. Dice la palabra de Dios: mientras lo estaban pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que podrás en nombre al Hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa
y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz a un hijo al que puso por nombre Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Emanuel, que significa Dios con nosotros. Este tiempo muy especial, mis queridos hermanos, nos hace meditar, a reflexionar, mis queridos hermanos. Al contemplar la bendita palabra de Dios, San Mateo en su capítulo 1, versículo 20 al 25. Qué maravilloso. Qué maravillosa noticia para San José, mis queridos hermanos. El santo del silencio, que el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia, que está en el niño. Y que este niño será el que nos va a salvar, el que nos salvará de nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Sí. ¿Cómo debe prepararse el cristiano católico? Con esta palabra de Dios, mis queridos hermanos. Sabiendo que Dios está con nosotros todos los días. Que ese Dios se encarnó con nuestra Madre Santísima. Sí, se hizo niño. El niño Dios. Sí, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo se debe haber regocijado San José con esta gran noticia? José es un modelo de fe, mis queridos hermanos. Es modelo de obediencia. Estamos llamados a mirar más allá de nuestro propio entendimiento y aceptar las cosas con fe, como lo hizo San José, el santo del silencio, mis queridos hermanos. El pasaje bíblico nos da una gran esperanza. Sí. Esperanza que un niño, un infante, cambiará el mundo. Porque Él salvará a las personas de sus pecados y siempre estará con nosotros, dice la palabra de Dios en San Mateo, en su capítulo 1, versículo 20 al 25, mis queridos hermanos. El Dios con nosotros, el Emanuel, que significa Dios con nosotros, mis queridos hermanos. Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. Y nuestro Padre Celestial envió a su Hijo. Tanto amó al mundo, dice la palabra de Dios, San Juan 3:16, que Dios envió a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Pero ¿cómo hizo? ¿Cómo hizo Dios para enviar a su Hijo? ¿Sí? Lo envió en el mundo, naciendo de mujer, dice la palabra de Dios. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese es Jesús, mis queridos hermanos. Nuestro tema se titula El novenario de Navidad. En San Lucas, en su capítulo 2, versículo 1 al 18, al contemplar la palabra de Dios, nos dice que la Virgen María y San José tuvieron que dejar Nazaret para ir a la ciudad de Belén. Sí. Es lo que nos narra San Lucas en su capítulo 2, versículo 1 al 18. ¿Para qué fueron San José y la Virgen María allá en Belén, mis queridos hermanos? Para ir a inscribirse para aquel censo ordenado por el emperador César Augusto.
este censo por varias razones, mis queridos hermanos. Número uno, para que nadie se escapara del impuesto imperial. Número dos, para reclutar jóvenes y ponerlos al frente de las legiones. Y número tres, para detectar los enemigos del imperio y eliminarlos. Ese fue el objetivo del censo, mis queridos hermanos. Para que nadie se escapara del impuesto imperial. Para poner a los jóvenes frente de las legiones. Y para detectar los enemigos del imperio e eliminarlos. El control, mis queridos hermanos. Ese fue el censo que ordenó César Augusto. En ese contexto, queridos hermanos, San José y la Virgen María tienen que dejar su casa, su ciudad, el trabajo y cerrar la carpintería y emprender un largo viaje, mis queridos hermanos, atravesando 2 desiertos largos y días muy duros. Sí. La distancia que existe, la distancia que hay entre Nazaret y Belén de Judea es aproximadamente de 140 kilómetros. Imagínense, mis queridos hermanos, de Nazaret a Belén, 140 kilómetros. Y nuestra madre de 9 meses de estar encinta, acompañado por San José, hicieron ese largo trayecto de 140 kilómetros. De Nazaret a Belén, mis queridos hermanos, cruzando 2 desiertos. Sí, el desierto de Samaria y el desierto de Judea. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Y lo recorrieron en 9 días. Sí. Y así nuestros peregrinos, San José y la Santísima Virgen María, nuestra Madre, caminaron 140 kilómetros de Nazaret a Belén. Que en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, en las caravanas, ese trayecto, mis queridos hermanos, ese recorrido aproximadamente se recorre en 6 días de camino. Sí, mis queridos hermanos en la fe. Pero San José y las condiciones de nuestra Madre Santísima, de su 9º mes encinta, no podían ir al ritmo de una caravana y recorrer 6 días. No podían ir, mis queridos hermanos, de esta manera. San José y nuestra Madre Santísima tenían que ir al ritmo de una madre encinta. Y recorrieron en 9 días ese trayecto, ese recorrido de 140 kilómetros de Nazaret a Belén, mis queridos hermanos. Es ahí donde surge bíblicamente el novenario en preparación a la Santa Navidad. Surgen las tradicionales 9 posadas, mis queridos hermanos. Sí. La novena de Navidad, las posadas.
es un camino de fe para preparar el corazón y recibir a Jesús que viene. Queridos hermanos, la pregunta es: ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón, querido joven, querida señorita? Por eso Adviento es un tiempo de preparación espiritual. Adviento, mis queridos hermanos, es preparar el corazón. ¿Para qué? Para que Jesús pueda nacer en mi corazón. Para que Jesús pueda nacer en tu corazón, querido hermano y hermana. Por eso se celebran los 9 días, las tradicionales, auténticas posadas. Porque es bíblicamente, mis queridos hermanos. ¿Quién nos podrá decir? ¿Acaso no leen la palabra de Dios? ¿Acaso no lo pueden contemplar, meditar la palabra de Dios? Sí. El novenario en preparación a la Santa Navidad, mis queridos hermanos, que comienza el 16 de diciembre y culmina el 24 de diciembre. En algunos lugares, parroquias, por cuestiones pastorales, comienza el 15 de diciembre y termina el 23, mis queridos hermanos. ¿Cuál es el objetivo de rezar los 9 días? ¿Cuál es el objetivo, mis queridos hermanos, de acompañar a nuestros peregrinos? ¿Cuál es el objetivo de las posadas? ¿Qué sentido tiene, mis queridos hermanos, el novenario en preparación a la Santa Navidad? ¿Qué sentido tienen las posaditas? Pues, mis queridos padres de familia, hermanos en la fe, tiene la finalidad, el objetivo, el propósito de prepararnos espiritualmente para el nacimiento del niño Dios, del niño Jesús, pero de manera especial en nuestros corazones. Sí, mis queridos hermanos, ese es el objetivo de los 9 días. Sí, acompañar a nuestros peregrinos, San José y la Virgen María, de Nazaret a Belén. Sí, es para prepararnos espiritualmente y que Jesús, queridos hermanos, puede nacer en nuestros corazones. Sí. Los 9 días que recorrieron San José y la Virgen María, imagínense, mis queridos padres de familia, que son días penosos, peligrosos. San José y nuestra Madre Santísima, cansados, el calor del sol y el frío de la noche en el desierto, el temor de los asaltantes y depredadores en el desierto, mis queridos hermanos, y sobre todo San José y la Virgen María, nuestra Madre, con el niño en el vientre materno e inmaculada, iban cumpliendo la voluntad de Dios, mis queridos hermanos. Por eso comprendemos por qué la Iglesia Cristiana Católica, la Iglesia fundada por Cristo, que es madre y maestra, nos invita a celebrar las verdaderas, auténticas y tradicionales posadas.
Sí, mis hermanos y hermanas. Y meditar cada día del novenario con una reflexión bíblica para acompañar nuestros peregrinos en el trayecto de Nazaret a Belén, que aproximadamente son 140 kilómetros. Sí, mis queridos padres de familia. Nuestra Madre Santísima y San José cruzando dos desiertos, el de Samaria y el de Judea, con ese calor y con ese frío. Ellos iban haciendo la voluntad del Señor, mis queridos hermanos. Pero detengámonos un momento a meditar las condiciones de nuestra Madre Santísima. Qué valiente es ella, sin quejar de los sufrimientos, del cansancio, del calor, del frío, en el trayecto. Sí. ¿Cómo no valorarla? ¿Cómo no amarla, mis queridos hermanos? Comprenderla y quererla más, porque ella es la corredentora. Nuestra Madre Santísima, que dijo sí y que colaboró, mis queridos hermanos, para nuestra salvación. Ella haciendo la voluntad de Dios en ese largo trayecto de Judea, de Nazaret a Belén, mis queridos hermanos, cruzando dos desiertos día y noche, recorriendo más de 140 kilómetros. De Nazaret a Belén, mis queridos hermanos, imagínense, ella encinta por los 9 meses ya. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros como iglesia, como cristianos católicos, tenemos base bíblica. Sí. El fundamento de nuestra fe está en la Sagrada Escritura. Sí. Nadie podrá arrebatarnos la fe que nos enseña la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Sí. Nadie podrá decir que el novenario de Navidad, las posadas, no están en la Biblia. No. A la palabra de Dios hay que contemplar, meditar, para poder comprender el contexto, mis queridos hermanos. Qué alegría, mis queridos padres de familia. Ese gran sacrificio que hicieron los peregrinos, San José y nuestra Madre Santísima. Sí, de Nazaret a Belén, recorriendo 140 kilómetros. Lo hacían con gran gozo, con gran alegría, sabiendo que estaban haciendo la voluntad de Dios. Nuestros peregrinos ofrecían ese sacrificio a Dios. De esa larga peregrinación, mis queridos hermanos, hasta que llegaron a la ciudad de David, llamada Belén. Queridos hermanos, ¿qué significa Belén en la Sagrada Escritura? Belén significa la casa del pan, mis queridos hermanos. Y esto tiene un trasfondo eucarístico. ¿Qué significa Belén? Significa casa del pan. Porque aquel que es el verdadero pan bajado del cielo, que nos narra San Juan en su capítulo 6, versículo 54.
nacerá en Belén por obra y gracia del Espíritu Santo, de una virgen llamada María, nos dice Isaías en su capítulo 7, versículo 14. ¿Qué significa Belén en la Biblia? Significa casa del pan. ¿Y quién es el verdadero pan bajado del cielo? Es Jesús, mis queridos hermanos. Es nuestro Salvador, el Señor, el Kyrios, nuestro Maestro. Él es el verdadero pan bajado del cielo, mis queridos hermanos. Por eso Él nace en Belén, porque Belén significa casa del pan, mis queridos hermanos. ¿Y quién es el verdadero pan bajado del cielo? Según San Juan en su capítulo 6, versículo 54. Es Jesús. ¿Y Jesús nació en Belén? Por obra del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios, Isaías en su capítulo 7, versículo 14, nos dice claramente que nació con una mujer virgen llamada María. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Para que comprendamos que Jesús es el único y verdadero pan de la vida, que se nos da en cada Eucaristía, en cada Santa Misa, mis queridos hermanos. De tal manera que nuestras posadas, es decir, el novenario en preparación a la Santa Navidad, los 9 días que rezamos y salimos con los peregrinos, tiene un objetivo, tiene un propósito, mis queridos padres de familia. El objetivo es el encuentro vivo personal con el niño Dios. Sí. Confesamos que ese niño que nace en Belén es Dios verdadero, mis queridos hermanos. No es un niño cualquiera, es Dios hecho niño. San Juan 1:14, aquel que es la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Dios hecho niño. Y entonces cada vez que nosotros rezamos, cada vez que nosotros meditamos los cantos y acompañar a nuestros peregrinos durante los 9 días, sí, estamos teniendo un encuentro personal con Dios, con Jesús, mis queridos hermanos. Qué alegría, qué gozo incomparable. Es de valorar, mis queridos padres de familia. Es de incentivar más, animar más a los niños, a los jóvenes. Porque lo que se debe de hacer en una posada es rezar el Santo Rosario. Sí, y la celebración de la palabra. Y cantar los cantos villancicos. Acompañando a nuestros peregrinos, queridos padres de familia, que bíblicamente por el desierto hasta la llegada de la ciudad de Belén. Sí, donde nuestra madre dará a luz al niño Dios. Al niño Dios, mis queridos hermanos. Dios hecho niño. Dios hecho carne. Que nos dice San Mateo en su capítulo 1, versículo 23. San Juan capítulo 1, versículo 14. Sí, mis queridos hermanos, algo muy importante que debemos de comprender
que cada vez que vamos en las posadas, rezamos el Santo Rosario, cantamos los villancicos, sí, meditamos el texto bíblico del día, es que Dios no quiso quedarse lejos, quiso estar con nosotros. El Emmanuel, el Dios con nosotros, mis queridos hermanos. Sí. En Jesús, Dios entra en nuestra vida, en nuestra lucha y esperanzas todos los días. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. San Mateo capítulo 1, versículo 23. Queridos hermanos en la fe, queridos televidentes, Iglesia Católica, las posadas, ¿sí?, son una verdadera catequesis visual para nuestros niños, para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes y para toda la familia, mis queridos hermanos. El novenario nos une en familia. Hoy estamos en el segundo día. Nosotros de allá venimos. Nos damos cuenta de la alegría, el gozo de las familias. San José y nuestra Madre Santísima y con el Niño Dios nos unen, mis queridos hermanos. Nos da el calor de la familia. Porque hoy en día, mis queridos padres de familia, muchos tienen una casa, hasta de 2, 3, 4 niveles, pero muchos no tienen un hogar. Muchas familias no tienen ese calor en la familia, de caminar juntos en la fe. Pero hoy en día, mis queridos hermanos, nos damos cuenta de la gran bendición, sí, de participar, de prepararse en el novenario de Navidad, de las posadas. Sentimos ese calor en familia, como iglesia. Sí. Como dice la palabra de Dios, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Dichoso aquel que se está preparando para celebrar la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Dichoso. Porque hoy en día el mundo es un mundo de consumismo. Sí. No hay novenario, no hay preparación espiritual. Todo es consumismo. Sí. Dichoso a aquellos que se están preparando para recibir la Santa Navidad, pero con un corazón preparado. Qué alegría, mis queridos padres de familia. Las posadas nos unen familia. Qué alegría ver a tantas familias que reciben y que se unen en la mesa y comparten. Esa es la familia, esa es la iglesia doméstica, mis queridos hermanos en la fe. Y San José, la Virgen María y el Niño Dios están con nosotros. El Dios de la vida que nos acompaña todos los días, mis queridos hermanos. Qué alegría, qué gozo incomparable. Por eso es de gran animación incentivar, promover las posadas, rezar
en el recorrido. Los niños, los jóvenes, mis queridos hermanos. ¿Para qué? Para prepararnos espiritualmente. Sí. Hoy en día, algunos por ahí dicen, no, nosotros ya no hacemos eso. Puro demonio. Sí. Puro demonio, mis queridos hermanos. Si alguien te dice por ahí, es que las posadas, el novenario, ya no es para nosotros. Es puro demonio el que está diciendo. Así hace el diablo. Se disfraza de ángel de luz. Aparentemente es verdad, pero es una gran mentira. Porque el diablo no quiere que de nosotros los cristianos meditemos la encarnación del Hijo de Dios, Jesús. El diablo no quiere que nosotros meditemos el nacimiento de Jesús. Sí, porque Él vino a salvarnos, mis queridos hermanos. Él nació con nuestra Madre Santísima. Creció, se hizo hombre, entregó su vida en la cruz, resucitó, se fue al cielo con su propio poder. Sí, mis queridos hermanos, Él vino a darnos la salvación a través de la iglesia, los sacramentos. Sí. Por eso el demonio se disfraza de ángel de luz, diciendo a otros, no, ya no es de nosotros. Qué vergüenza. Sí. Pero si alguien te dice a ti, ¿por qué estás haciendo las posadas? ¿Por qué estás llevando imágenes? Son ídolos, dicen algunos. Porque no conocen la palabra de Dios. No saben diferenciar qué es ídolo y qué es una imagen. Qué triste y lamentable. Sí. Pero nosotros como cristianos católicos, nuestra fe está en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos enseña a nosotros. Sí, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora ya sabemos que el novenario tiene un objetivo. El novenario tiene un sentido. Y es nuestro encuentro personal vivo con el niño Dios. Sí, mis queridos hermanos y hermanas. Nuestro encuentro personal con el niño Jesús, con el niño Dios. Sí. A Él celebramos en la Navidad. A Él celebramos, porque Él es nuestro Salvador, Él nuestro Mesías, nuestro Redentor. Sí. La razón única de la Navidad es Jesús, mis queridos hermanos, quien dio su vida por nosotros. Por eso, de una manera muy especial, hoy, mis queridos hermanos, les invito a todos a que volvamos a darle el verdadero sentido a la Santa Navidad del Señor. El pequeño Jesús, nuestro Mesías, nuestro Redentor, el Verbo encarnado, ¿sí? Es el centro del tiempo de Adviento. Es el centro de la Navidad. Jesús es la única razón, mis queridos hermanos, de que en este tiempo nos estamos preparando.
Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sí. Él es nuestro Salvador, mis queridos hermanos. Isaías en su capítulo 9, versículo 2 dice la palabra de Dios que el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Esa luz es Jesús, mis queridos hermanos. El mismo Evangelio de San Juan en su capítulo 8, versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no caminará en tinieblas. Por eso, mis queridos hermanos, alegrémonos, celebremos en familia, como iglesia. Sí, el tiempo de Adviento y de Navidad, de gran preparación, sí, para el nacimiento del niño Dios. Especialmente el nacimiento de Él en nuestros corazones. Ese es el objetivo de la Santa Navidad, mis queridos hermanos. No existe Navidad sin Jesús. Él es la razón de la Navidad. Es a Él a quien vamos a celebrar. Sí. Queridos hermanos, queridos padres de familia, Navidad no es Santa Claus. No son los renos, los duendes, los monos, los peluches. No. Que no representa la espiritualidad de la iglesia. Que no nos conectan con Dios. Queridos hermanos, queridos jóvenes, no hay que paganizar la Navidad del Señor Jesús. No desviemos el corazón de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, mis queridos hermanos, poniendo un personaje comercial. Ese no es el sentido de la Navidad. Sí. La corona de Adviento, el pesebre, los peregrinos, la imagen de San José, de la Virgen María, del niño Jesús, los tres reyes de Oriente, los ángeles, los pastores, las campanas, las estrellas, el árbol de Navidad, eso sí, son verdaderos símbolos de Navidad. Eso sí, nos conecta con Dios y que representa la espiritualidad de la iglesia, mis queridos hermanos en la fe. Ahora ya lo saben. Para esta Santa Navidad, sí, no hay que promover otro personaje que no es el niño Dios. A nuestros niños, queridos hermanos, hay que meterles en la mente que en Navidad celebramos a Jesús, al niño Dios. Sí, mis queridos padres de familia. Sí. Una animación a colocar el Belén o el pesebre, es decir, los nacimientos, en casa, en la familia. No le pongamos atención a aquellos falsos profetas que dicen que ya no hay que hacer nacimiento, que no hay que ir en las posadas, porque ahí no es de nosotros. Son falsos maestros. No hay que poner atención a ellos.
Las familias, queridos hermanos, deben guiarse lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Sí. No hay que ponerles atención a aquellos que se dicen ser, es que nosotros ya no nos pertenece eso. Puro demonio. Las familias verdaderamente cristianas, católicas, se van a guiar lo que dice la Biblia, lo que dice el catecismo, lo que dicen los sacerdotes, lo que dice el Papa, lo que dicen los obispos, mis queridos hermanos. Por eso en esta oportunidad, una animación a hacer el nacimiento en nuestras familias, en nuestro hogar. Los pesebres o el Belén es como un evangelio vivo que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. ¿Dónde? En San Lucas capítulo 2, versículos 6 al 12, mis queridos hermanos. Ahí está la base bíblica de hacer los nacimientos. Y nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre, y encontrarnos, mis queridos hermanos. Nuestro querido Papa Francisco, que en paz descanse, nos dijo en su carta apostólica, dice él, quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias, dice él, que en los días previos a la Navidad preparen el Belén o el pesebre. Como también ponerlo en lugares de trabajo, escuelas, hospitales, cárceles, plazas. Pero hoy en día, mis queridos hermanos, ¿qué pasa? En muchas familias que se dicen ser, nosotros somos cristianos. Yo soy cristiano, sí, pero solo pone el arbolito y debajo un Santa Claus. Ese no es el sentido, mis queridos hermanos. Y se dicen ser cristianos. Sí, imagínense. Nosotros como Iglesia Católica tenemos que hacer lo que la Iglesia nos enseña. Sí. Y dice el Papa Francisco que esta hermosa tradición de hacer el pesebre o los nacimientos se aprende desde niños. Bendito sea Dios. Mi abuela, que en paz descanse, quien nos inculcó y nos enseñó a colocar el pesebre, sí, previo a los días de la Navidad. Bendito sea Dios, los papás, los abuelos que transmiten esta alegre tradición que contiene en sí una rica espiritualidad, mis queridos hermanos. Dice el Papa Francisco, espero que esta práctica nunca se debilite. Lo dice el vicario de Cristo, Francisco, que en paz descanse. Si lo dijo el Papa es porque lo dijo Cristo, mis queridos hermanos. Es más, dice él, confío en que ahí donde hubiera caído en desuso, sea descubierto de nuevo y rehabilitado. Como hoy en día, en algunas familias que dicen, no, nosotros ya no hacemos eso. Mi corazón es un pesebre, dicen algunos. Ya no hay necesidad de hacer nacimiento. Sí, pero en su corazón hay odio, hay rencor, orgullo, fama, vanidad, altanería, envidia, celos. Dice el Papa Francisco, ahí donde hubiera caído en desuso, sea descubierto de nuevo, dice él. Hay unos que son falsos. Sí, que andan diciendo por ahí que ya no hay que hacer nacimientos, que nosotros ya somos tal.
No, hermanos, están equivocados. Están en contra de la Biblia, en contra de la palabra de Dios, en contra de la iglesia. Pero eso por poner atención a los que están fuera de la iglesia. Sí, no. Los cristianos católicos tenemos que basarnos a lo que dice la Biblia, lo que dice el catecismo, lo que dice el Papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, los diáconos y los catequistas bien preparados y formados. Sí. Es doctrina de la Iglesia Católica, mis queridos hermanos. El novenario de Navidad, las posadas, los nacimientos para estas fechas es doctrina auténtica de la Iglesia Cristiana Católica. Es de Cristo. Todo lo que se hace en la Iglesia Católica es de Cristo. Es doctrina de Cristo, mis queridos padres de familia. La preparación del pesebre en nuestras casas, queridos hermanos en la fe, nos ayuda a revivir el acontecimiento salvífico que ocurrió en Belén de Judea. El nacimiento del niño Dios. Jesús nació en Belén de Judea por obra y gracia del Espíritu Santo con nuestra Madre Santísima. Es un acontecimiento salvífico. Y es lo que nosotros meditamos, contemplamos, reflexionamos al hacer el nacimiento. Pero qué maravilloso, hermanos. Nuestros niños pequeños viendo esa escena bíblica. Y surge de la Sagrada Escritura. ¡Qué alegría! Estamos dando el mejor tesoro a nuestros niños, a nuestros hijos. Sí. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, dice el Papa, de modo particular, el pesebre es una invitación a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para mismo en su encarnación. Queridos padres de familia, hermanos en la fe, colocar el nacimiento o el Belén en casa es hacer un acto de amor. Es decirle a Dios: aquí hay lugar para ti. Aquí está mi corazón. La fe se vive exteriormente y interiormente. Eso, mis queridos hermanos, es una gran alegría de ser cristiano católico. Dichoso aquel, ¿sí?, que coloca un pesebre en casa para el tiempo de Navidad. Ahí está la humildad, ahí está la sencillez. Sí. Aquellos que dicen: nosotros no hacemos nacimiento. Mi Jesús, mi corazón es un pesebre. Ah, sí, pero están cayendo en el orgullo. Sí. Están cayendo en la altanería. Sí. Es que Jesús nació en humildad, en sencillez. Y el demonio no quiere demostrar eso a las familias. Y entonces, mis queridos hermanos, una invitación a todos a prepararnos espiritualmente estos 9 días en el novenario, en preparación a la Santa Navidad, acompañando a nuestros peregrinos en las posadas, rezando el Santo Rosario y la celebración de la palabra en casa de la familia. Y poner intenciones en cada misterio. De esta manera, mis queridos hermanos, estamos teniendo nuestro encuentro personal con el niño Dios. La gran animación es para todos: a colocar el pesebre, el nacimiento en casa, en nuestro hogar. Sí. Es hacer un acto de amor. Es una catequesis visual para nuestros niños, para nuestros jóvenes.
No se dejen de engañar por falsos profetas, falsedades. Sí, no se dejen engañar por alguien que desconoce la Sagrada Escritura, que desconoce el catecismo de la Iglesia Católica. No se dejen de engañar por el diablo, por Satanás. Por favor, mis queridos hermanos y hermanas, todo lo que nosotros realizamos es doctrina de la Iglesia Católica. Todo eso nos ayuda. Todo lo que vemos exteriormente nos ayuda en nuestra fe católica. Nosotros sabemos, como cristianos católicos, adoramos a un Dios verdadero, único, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Creemos en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en un solo bautismo, una sola fe. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, ánimo a seguir adelante. Sí, a seguir adelante. Sí. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Si nos damos cuenta, sí, aparentemente la gran mayoría están bien y unos cuantos nos vamos en novenario, pero somos los seleccionados por Dios a seguir batallando, a seguir luchando, mis queridos hermanos en la fe. Muchas gracias. Vamos ahora con un video. Gracias por la sintonía a todos mis hermanos que están con nosotros a través de Canal 81 de BD Televisión. Saludos cordiales para mi esposa Flori García, a Edwin Bostel, a Mari Tuy, a Luis Pereval, a Scrich GTA, a Brian Chillal, a Virgen de los Inocentes, a Mari Lajú. Ella nos dice: saludos hermano Carlos, bendiciones en su programa, a Jacqueline Señón, a Agustín Guzmán y a todos los que nos están sintonizando a través de Producciones García. Estamos ya concluyendo nuestro tema, vamos a dejar con un video y ya estamos con ustedes, mis queridos hermanos en la fe.